pero después está más complicado que aquí. Hoy estamos esperando, porque ha llegado la hora triste, el momento en que la pequeña Suiza, que durante días nos ha acompañado jugando al bádminton y haciendo juegos deportivos, se nos va. Hora triste. Ella, que es una chica cumplidora, ha elaborado unos pastelitos para amenizar la despedida. Com que vinc jo? A on vinc? Ara, aquí. Ah, De momento estamos poca gente, pero estamos esperando a los contertulios que cada día vienen para jugar al bádminton. Aquí está Monse, que se ha hecho muy amiga de la pequeña Suiza, aquí presente, y la pequeña Suiza dentro de un ratito nos dirá lo que siente y dónde es su destino. Aquí vienen Monse y Michel, dispuestas a decirnos algo. Michel ha preparado aquí el condumio para celebrar su despedida y ahora le preguntaremos cómo se siente. A ver, Michel, ¿qué nos puedes decir Un poco triste. de tu partida para tu tierra? Para mí, Para tu tierra. tu país. de Suiza. Sí. ¿Qué te digo de Suiza? ¿Tenías añoranza? ¿Sentías estar lejos de tu patria? Sí me siento que Si te Añoranza. sentías, añorabas tu tierra a mi tierra sí. Sí. ¿Sí? cuando estabas aquí. No, al principio no, pero ahora Ya un poquito, ¿no? un poquito. Es sí. muy natural. De todas formas, Porque quiero... hace 11 meses que no he regresado. Ah, uy, mucho tiempo. De todas formas, tú que eres una mujer viajera y que has estado en toda Europa, no me Sí. parece que ya te vea picando la cosa como para irte a Inglaterra o algún sitio más, como Portugal, me dijiste, ¿no? Sí, Tienes ganas de viajar más. sí, siempre. ¿Y qué llevas solo como maleta? ¿La mochila en la espalda y se acabó? Con una Mochila. mochila, sí. Lo que se llama, ¿sabes cómo les llaman aquí? A las chicas que van así, mochileras. 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 Van por el mundo con la mochila como bagaje y Sí. así pues trotan por el mundo y conocen países. Sí. Pues me alegro mucho, Michel, que tu despedida sea no triste, sino más bien alegre, porque aquí celebraremos ahora con estos pastelitos que nos has traído y que seas como siempre muy feliz en tu tierra. De todas formas no te olvidaremos, comunicaremos contigo. Yo tampoco. Adiós, Michel. Adiós. Sé que aunque se está riendo, dentro de su corazón siente la tristeza de que se vaya la pequeña Suiza. ¿O no, Monse? La verdad es que sí, porque era una compañera muy agradable y muy simpática y cariñosa. Pues es el mejor epitafio que podemos hacerle en el día de su marcha. Muchas gracias, Monse. Vale. Així és com vam despedir amb una suïssa que es va fer estimar i que va integrar-se ràpidament fins al punt d'escriure en català. Moltes gràcies, Michel.